Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo Abierto y el tema de hoy es un tema que nos concierne a todos. Crece la pobreza y urge respuesta concertada con nuevo gobierno. Hay más niños y familias pobres en el país. Estamos hablando que 4 de cada 10 niños están en una situación de pobreza. Esto es lamentable, la pandemia ha generado esta situación. Antes de iniciar el programa, ha visibilizado más aquella situación. En ese contexto vamos a iniciar el programa dando el saludo correspondiente primero a los medios aliados que están sintonizados con nuestra propuesta. Entonces damos nuestro saludo a UCI Noticias, Televisión Digital, que está transmitiendo juntamente con nosotros y a partir de la señal abierta canal 18.1, Canal 15 de Vez Cable, Canal 715 de Cable Más, Canal 516 de Claro Televisión, Canal 1 de Win Televisión, que ya están en sintonía con nosotros como todos los jueves a las 4 de la tarde. También dentro de la red de infancia, la red de la Agencia de Noticias para la Infancia, pues solidarios con nosotros, Radio Cutibalú de Piura, Radio Diario de Chimbote de Ancas, la región de Loreto, está también con nosotros La Voz de la Selva de Loreto, Radio Alegría de Abancaya, Purima, Radio Tahuantinsuyo de Cusco, también con nosotros Calca Televisión, Onda Azul de Puno, Radio Yaraví de Arequipa, entre otras redes o medios regionales que se suman a este trabajo y medios nacionales, como ha sido el caso del seguimiento que hace Perú 21 y principalmente la República. Entonces, con todos ellos estamos juntos ya para iniciar este programa. Yo, ¿qué les puedo decir? Primero que nada, que la situación de la pandemia sigue agudizando la vida de millones de familias en el país, de preferencia en las poblaciones más vulnerables, donde los impactos han hecho eco en el aumento de la pobreza y desigualdad. De acuerdo a un nuevo informe del INI, la pobreza en términos monetarios, ojo, solamente monetarios, afecta el 30% de la población en el 2020 y donde 4 de cada niños y adolescentes son pobres, principalmente de las zonas rurales. En este contexto, para analizar y conocer más sobre el asunto desde una perspectiva más cercana al problema y sobre qué hacer en relación a este nuevo gobierno que se avecina, tendremos hoy en el programa, primero dar la bienvenida a Monseñor Pedro Barreto, cardenal del Perú, así como los comentarios del decano de la Facultad de Economía de la UPC, el señor Carlos Adriencén. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Lo mismo tendremos al doctor Carlos Eduardo Aramburú, miembro de Inversión en la Infancia, él es antropólogo. También estará con nosotros el médico pediatra y experto en políticas públicas y miembro de Inversión en la Infancia, el doctor Oscar Liendo, y a nuestra querida amiga, la ex ministra de Educación, la profesora, maestra y miembro de Inversión en la Infancia, Gloria Helfer, a quien damos a todos ellos la bienvenida. Yo solamente antes de iniciar el programa, yo quiero mencionar para recordar lo siguiente. Los mayores niveles de pobreza se encuentran en Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Puno, cuya pobreza se ubica en el rango de entre 41 a 45%, o sea, estamos hablando que es mucho más acentuado. Según resultados en el año 2020, la incidencia de la pobreza es alta en la población infantil y adolescente, pues afectó el 43% de niñas y niños menores de 5 años, al 41% de los que tienen 5 a 9 años, el 40% de los que tienen 10 a 14 años, y el 34% de los adolescentes de 15 a 19 años. Ustedes tienen la gráfica ahí. Significa que estamos hablando de un universo de más de 4 millones de niños menores de 18 años que están en una situación de pobreza. Esta es la realidad. Este es el cuadro al cual enfrentamos y sin medias tintas. Esta es una situación en la cual queremos analizar poniendo rostro humano a todas estas estadísticas, y para eso nos acompaña este panel de excelencia. Vamos a un corte y volvamos inmediatamente con el panel. Adelante, Jimmy.
Inversión en la infancia es una iniciativa orientada a crear conciencia sobre la necesidad de invertir en la primera infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Te invitamos a unirte a esta campaña. Sé parte de la comunidad que apoya esta iniciativa ciudadana y juntos sigamos promoviendo el desarrollo integral de los niños y niñas de nuestro país. Solo sigue estos simples pasos. Paso 1. Haz clic en el link que encontrarás en la página web y en el Facebook de Inversión en la Infancia, o escanea el código QR. Paso 2. Coloca el monto con el que deseas unirte a la campaña. Paso 3. Llena tus datos y coloca un correo vigente para el envío de la constancia. Ya eres parte de esta iniciativa ciudadana que apoya Inversión en la Infancia. Ya estamos de vuelta y gracias a todas las personas que ya se están sintonizando a través de Facebook Online, tanto en Salgalú Televisión como en el Facebook de Inversión en la Infancia. También estamos con el canal YouTube en este momento ya funcionando, también transmitiendo en directo y evidentemente por Facebook permanentemente. Entonces ya la gente está atenta, nos está haciendo llegar sus mensajes, a lo cual agradecemos mucho. El slide que ustedes han visto de la dimensión de la pobreza, lo que nosotros hemos tratado es de a los porcentajes ponerle un rostro humano. Sí, lo vamos a volver a repetir antes del panel y seguramente lo vamos a poner lo vamos a poner también en el chat interactivo juntamente con ustedes. Bien, vamos entonces directamente ya a iniciar el programa y a nosotros nos es un gusto realmente presentar un video, una entrevista que hicimos a Monseñor Pedro Barreto, cardenal del Perú, a propósito del tema en sí de la pobreza y este acuerdo, este pacto de gobernabilidad que ha sido firmado el pasado lunes. Entonces, directamente, si me permiten, vamos a invitar al don Pedro Barreto para su pronunciamiento. Adelante, por favor. En realidad, esta experiencia ha sido inédita en la historia republicana del Perú. Y esto lo afirmamos con mucha humildad, pero al mismo tiempo es la sociedad civil organizada que ha planteado este juramento a los candidatos. Ya no son 4 o 3 instituciones, no es la Iglesia Católica, también es la Iglesia Evangélica, pero hay otras muchas instituciones que se han sumado a esta campaña democrática. El Perú ha triunfado, y ha triunfado no como un partido de fútbol que se aplaude, pero al día siguiente la vida sigue normal. No, creo que es un momento en que todos nosotros tenemos que comprometernos en esto, pensando de manera especial en los niños y niñas que están ahora creciendo. Los niños que tienen 10 años tendrán 15 años cuando termine la presidencia, el gobernante que salga elegido el 6 de junio. Pero todos juntos tenemos que salir adelante. La experiencia de noviembre pasado, en que lamentablemente hubo 2 muertos, ¿no? Pero que en todo el país la juventud se movilizó, es un ejemplo muy claro de que es lo que queremos ya de manera conjunta, organizada, pacífica, para manifestar a la autoridad el cumplimiento de estos 12 compromisos.
De acuerdo con sus comentarios, de acuerdo con los mensajes que nos están haciendo llegar, nuestro trabajo es visibilizar realmente el rostro humano del desafío que en este momento tenemos. No se trata solamente de generar miedo que vamos a perder el departamento, la casa, o democracia social significa reconocer y generar realmente una estrategia clara de gobernabilidad para hacer frente a esta vergüenza que a todos nos da. Creemos que esta iniciativa de esta alianza generada por Resucita Perú, Transparencia y otras organizaciones es loable. Todos debemos firmar porque fundamentalmente el gran compromiso es hacer un seguimiento y una vigilancia ciudadana para que se cumplan los compromisos. Ese es nuestro deber. Eso es democracia y eso es realmente garantizar que estos compromisos y estas metas se cumplan en favor de estas personas. Son más de 50 años de deuda social. No podemos seguir hablando de lo mismo. Vamos a un corte y ya está nuestro panel justamente para ver cómo realmente generamos realmente una propuesta de una agenda de gobernabilidad clara que enfrente este problema. Los datos estadísticos que ustedes nos han pedido, que ha sido procesado por la Agencia de Noticias para la Infancia, ustedes lo tienen ya en su chat que lo pueden manejar. Vamos a un corte y volvemos ya con nuestros panelistas. Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en emergencia y es urgente fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con los maestros, con organizaciones sociales y operadores y gestores locales, todos y todas, unidos por nuestra infancia, nuestra niñez, nuestras niñas y niños. Nuestro trabajo tiene que ser más arduo y no puede parar. En marzo empezamos el curso de Infancia y Niñez Educación en Emergencia. Un nuevo curso que tiene por objetivo brindar información y conocimiento práctico que nos permita contribuir con una respuesta en tiempo y oportunidad, promover y vigilar desde el espacio local la atención a nuestra infancia, niñez y adolescencia afectada por la pandemia. Nuestra experiencia nos avala. Mi nombre es Carlos Cornejo y los acompañaré una vez más en este curso virtual. Podrás acceder a todo nuestro material a través de nuestra plataforma Salgalú Capacitaciones. Salgalú, comunicación que nos acerca. Bien, ya estamos de vuelta con Diálogo Abierto y en primer lugar dar la bienvenida pues a nuestros panelistas para escuchar de ellos su análisis y comentario frente a esta situación que a todos nosotros nos preocupa. Muchas gracias, Óscar Arliendo, muchas gracias, doctora Gloria Helfer, Carlos Eduardo, como siempre, con el afecto de siempre, y don Carlos Adriancén, muchas gracias por estar con nosotros en esta nota. Yo tengo algunas preguntas en los medios, pero tengo una pregunta inicial para el panel y comenzaría con don Carlos Adriancén. Don Carlos, estamos hablando que de acuerdo a las estadísticas que nos ha presentado el INI, prácticamente este nuevo gobierno va a enfrentar, aparte de la situación que se ha visibilizado, estamos hablando de aproximadamente más de 4 millones de niños en situación de pobreza, menores de 18 años, siendo que básicamente 43% de los menores de 5 años están en una situación de pobreza. Esto representa 1.204.000, digamos 205.000 niños en esta edad. Esta es la apuesta de desarrollo en la cual está el país. ¿Cómo analiza en la perspectiva de las prioridades que debe enfrentar este nuevo gobierno?
todo, muchísimas gracias por la invitación. Yo comienzo haciendo una observación que es, como dirían en mi tierra, en Ica, imbajaditable. La correlación entre el crecimiento y la reducción de pobreza es muy sólida, mucho más sólida que la del gasto público por regiones, cifra de inversión por regiones no existe, y lo que hoy día registra el Perú es un tremendo problema macroeconómico, del cual rara vez hablamos. Para darles una idea, el año 2011, cuando García deja el poder, si uno comparaba productos per cápita, ese gran predictor de la tasa de incidencia de pobreza, en los últimos 10 años, había crecido cerca de 70% en 10 años. Pues con las cifras disponibles para el año pasado, ha caído cerca de 10%. El llamado milagro peruano se acabó en gran forma y estilo, y todos sabemos lo que es la inercia. En economía también rige, y lo que tenemos una economía en caída, cualquiera que sea el elegido, la caída va a ser inevitable, porque a la fecha, si uno monitorea indicadores de crecimiento de la producción, con las cifras publicadas o sugeridas hasta marzo, no hay indicios de que hubiera recuperación este año. Si me pregunta qué debe hacer el gobierno para reducir pobreza, cualquiera que sea elegido, en primer lugar es canalizar y actualizar los principales predictores del crecimiento para cuando crecíamos en términos de cerca del 80%, y hablo en términos por habitante. Y eso es algo que yo en este momento veo con preocupación, porque no se enfrenta. Se repite cándidamente que hemos caído el año pasado y que nos vamos a recuperar este año, y sobre todo que hemos caído por la causa errada. Se dice que hemos caído por la pandemia, cuando República Dominicana crece 3.3% con la misma pandemia. Aquí hemos caído por severos errores de política económica. Hemos trabado, hemos proscrito la producción y el consumo. Hemos culpado a nuestro pueblo de ser informal, cuando lo mejor que tiene el Perú es su informalidad y su gente. Así que tiene un enorme reto el que llegue, porque además hay un colapso de inversor, una pobrísima tradición inversora, como diría Rosemary Thorpe, desde hace una década. Y esto, señores, no se revierte en 5 años. El reto del gobierno es tratar de actualizar inversiones privadas, las públicas no mueven la economía, y comercio. Pero esto no lo veo en la discusión. Todavía creemos que estamos en el punto alto de la ola, y lo que es peor, no entendemos que estamos en América Latina, la región que ha perdido no solo participación relativa, sino que ha aumentado, deteriorado sus índices de desarrollo económico relativo, ratios de producto per cápita respecto a países desarrollados, sostenidamente. Cae Argentina, cae Brasil, cae México, cae Perú, cae Cuba, caen todos, con la excepción de Panamá, Puerto Rico y en parte República Dominicana. Tenemos 60 años en esto y de eso no hablamos. Más bien decimos, ¿qué podemos hacer en el corto plazo? Bueno, vamos a ser esclavos de la inercia, en mi opinión. Tenemos severos problemas macroeconómicos de crecimiento. Se acabó el crecimiento peruano, estamos en picada. Lamento haber empezado con un tono tan aseado, pero los economistas tenemos esta inclinación. No, muchísimas gracias, don Carlos, y realmente para nosotros es muy importante contextualizar este tema, porque es evidente de que para nosotros el gran problema que vemos es que estos temas no se están tocando como temas de fondo, ni en una discusión de un plan estratégico, ni visibilizando. Sabemos la ausencia de la deficiencia de una gestión que nos ha caracterizado en los últimos años, y eso creo que nos está pasando la factura también. Carlos Eduardo, los medios están haciendo preguntas también para ti, pero quieren retomar un poco tu anterior intervención, y es en relación en diálogo abierto, por supuesto. Preguntan de que es evidente que lo que más ha habido en estos últimos años, por lo menos se ha divulgado mucho, estas ayudas a los pobres para combatir las necesidades, pero ahora el propio INI aparentemente muestra que ni siquiera la estrategia de los bonos ni otras actividades han logrado realmente
hacer mella en la pobreza y mucho más en este crecimiento de la pobreza, sobre todo rural. ¿Cuál es tu análisis de esto y qué recomendarías en todo caso en una nueva agenda de gobernabilidad para tocar este tema? No, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Carlos, a Oscar y a Gloria, por supuesto, queridos amigos y colegas. Mira, la cosa es bastante compleja, pero siento que para abonar al pesimismo de mi tocayo, yo creo que la crisis no solamente es económica, ¿verdad? Creo que la crisis también es económica, pero también es sanitaria y es política, ¿no? A ver, yo voy a empezar como antropólogo por la parte más cualitativa, si ustedes quieren. Yo creo que hay un tema de desconfianza, ¿verdad? Somos un país desconfiado, un país dividido, un país que no le queremos a nadie. Cuando la sociedad civil, las iglesias tienen que plantear un tema de gobernabilidad, siempre he pensado que cuando la iglesia interviene, en buena hora que lo haga, es porque estamos muy mal, ¿verdad? Porque eso es una función que le corresponde al Congreso, a los partidos políticos, en quien nadie cree. El tema que enfrentamos hoy día digamos, desconfianza política no es nuevo. Un estudio más profundo, más de la antropología sobre las preferencias políticas, el principal valor que tiene un candidato que está en este momento o está cerca punteando las encuestas es que es nuevo. No es que sea muy capaz ni competente ni tenga propuestas concretas. Como es nuevo, entonces no pertenece a la mafia de lo político. Entonces, tú no puedes tener una democracia que no confíe en los partidos políticos. Que yo sepa, las ONGs no hacen democracia, ¿verdad? Entonces, si no tienes partidos políticos sólidos y se han casi desaparecido en su mayoría, tienes un problema de confianza y de credibilidad. Entonces, yo creo que lo que agrava el contexto, creo yo, es un tema de desconfianza generalizada y tenemos que ir pensando cómo hacemos para recuperar esa confianza y, en mi opinión, la única manera es el ejemplo y políticas concretas. La segunda idea es que efectivamente coincido con Carlos en el sentido que el crecimiento va a ser imprescindible, hay que retomarlo, pero hay un tema también de distribución, ¿verdad? Entonces, el Perú ha tenido un éxito bastante relativo en bajar pobreza monetaria en las últimas décadas, ¿verdad? Que estuvo en 48% hace 15, 20 años, bajó al 20%, pero ha vuelto a remontar al 30%, porque hay un nuevo concepto, y lo hemos discutido en este programa en ocasiones anteriores, que es el concepto de vulnerabilidad. ¿A qué me refiero? Son familias que no son pobres, pero que ante una crisis como la pandemia, que ha sido una crisis de recesión de la oferta, no solamente de la demanda, cae en pobreza. Por eso la tasa del 30%, por eso una cifra que llega casi a 10 millones de personas de nuevos pobres y pobres antiguos que no han tenido, digamos, oportunidades o no tienen oportunidades. En ese sentido, creo yo también que la tercera dimensión que quiero añadir es la heterogeneidad. En el Perú, los promedios mienten, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros miramos la situación de Huancavelica, el grupo de departamentos más pobres no es por casualidad, que son los departamentos andinos, especialmente de la Sierra Sur, los de siempre, Puno, Huancavelica, Huánuco, ¿verdad? Y la paradoja, y ahí hay un tema que también se trabaja poco, es el tema de gestión. Es una criminalidad que los gobiernos regionales hayan devuelto un promedio entre 30 y 40% de sus presupuestos al tesoro público, que no revierte, sigue siendo guardadito, porque tienen incapacidad de poder ejecutar obra. Yo creo que el futuro, y suena duro decirlo, no solamente va a ser gastar más, porque no va a haber dónde gastar, sino gastar mejor. Entonces, la gran pregunta, y no tengo una receta para eso, ¿cómo hacemos para, primero, manejar la crisis sanitaria? Dos, reactivar la economía, la grande y la pequeña, pero tercero, gastar mejor. Gastar mejor porque necesitamos un tema de eficiencia. Cuando la plata queda corta, hay que tener mucho más cuidado en qué se gasta. Y finalmente, la vulnerabilidad, reitero. No es por casualidad que casi el 43% de los niños estén en pobreza. Las familias pobres son más numerosas, tienen más niños. Y aquí hay un tema más cualitativo también fundamental. Un tema nuevo de vulnerabilidad que en la Universidad Católica estamos trabajando es el tema de la orfandad, por ejemplo. Con 167.000 nuevos fallecidos, muchas familias han perdido papá y mamá, padre o madre. Entonces, el tema de la crisis es quién asume esos niños, es un tema fundamental y yo no lo he visto discutido en ninguna de las propuestas que compiten hoy día por las elecciones generales. Para empezar. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo. Gracias también a los amigos que nos están escribiendo de Huancayo, de Loreto y de diferentes lugares del país. Yo voy a pasar en este momento, pues me toca con el doctor Oscar Liendo. Oscar Liendo, la nueva dimensión que estamos trabajando en este momento, los nuevos números, pues nos dicen que esta situación de pobreza, este desafío, estos números ya van más allá del combate a la anemia y desnutrición infantil. O sea, ya todo el mundo habla de hambre, de alimentación, que tenemos que tener una respuesta rápida, ágil y eficiente para hacer frente. ¿Qué es lo que tú recomendarías? Porque esto tampoco no está en la discusión, en la agenda de discusión en este momento, de ninguno de los partidos que están postulando a la presidencia. ¿Qué me dirías? Buenas tardes con todos. Yo en primer lugar no soy especialista
económico y social, pero sí me atrevería a opinar sobre la crisis que muy bien han descrito los colegas. Sobre esta crisis hay un factor subjetivo tremendo, que es la desconfianza. Yo también sumaría el temor. Y todo ello pues se traduce en inestabilidad política. Y los que trabajamos en asociamos que no hay peor enemigo de cualquier programa, cualquier iniciativa que se pretenda hacer que la inestabilidad política. Se frustran, se tergiversan o simplemente se olvidan de muchas valiosas iniciativas que podrían tener impacto en la población más vulnerable. Yo solo agregaría a este contexto de la crisis la meritoria iniciativa del Cardenal y de la sociedad civil por exigir un juramento a los candidatos debía ser complementaria a otra iniciativa que sería la de abrir la participación. Tanto desde el nivel local, en las regiones, como a nivel nacional, el Ejecutivo siempre se ha caracterizado por gobernar sin consultar. Peor todavía, gobernar muchas veces de espaldas. Y sea quien fuese el candidato que sea elegido, yo creo que sí debe ser una exigencia formal que las políticas del Estado sean compartidas, sean conocidas. Y es más, que la participación de la sociedad civil en el Ejecutivo, desde el nivel local hasta el nivel nacional, no solo sea consultiva o de información, sino ojalá algún día vinculante. Creo que la mejor manera debe ser la desconfianza. Si participamos en las decisiones, va a ser mucho mejor avanzar. Ojalá que esto se traduzca en acciones concretas y le tomemos la palabra. O sea, muchos candidatos que hablan de gobernar con el pueblo, gente, ahora las decisiones el derecho de hacerlas y las hacen inconsultamente. Sobre el problema puntual de la desnutrición, y también ahí podemos sumar el de la salud y el de la pobreza. Creo que hay un nuevo eje que definitivamente tiene que orientar todas las acciones, que es el núcleo familiar y la familia. Estamos acostumbrados, Ministerio de Salud, a hablar del primer nivel de atención, hablando de un ámbito territorial con servicios. Luego, en los 80 se trabajó mucho con el concepto comunitario, que agrupa y permite canalizar, pero siempre congregando a las personas que requieren, los niños que requieren atención. Pero ahora estamos ante un escenario donde tenemos que llegar a la familia, porque fruto de la situación tenemos ya gente viviendo en carpas en las calles, ¿no? En las ciudades, ¿no? Tenemos gente totalmente ya desvinculada de sus entornos, etcétera, aunque también, por supuesto, hay iniciativas comunitarias valiosas, pero el eje tiene que ser la familia. ¿Cómo llegar a la familia? Esto desde los bonos, ojalá pues algún día se concrete la cuenta DNI, que sí permitiría llegar específicamente a la familia que está en problemas, hasta las estrategias de atención de salud que tienen que llegar al hogar. Y esto es un reto donde no es cuestión de importar esquemas. Ya hemos visto la experiencia de la región Junín, que pretendió hacer un sistema de médicos de familia sin considerar los contextos. No solo se trata de hacer locales, hay que tener una estrategia muy definida para llegar a las familias, identificarlas y allí en ese contexto hacer las acciones que correspondan tanto en salud preventiva, etcétera, como de apoyo alimentario. Yo creo que este es un reto, porque, repito, hasta ahora el paradigma de atención ha estado basado en primer nivel de atención, comunidad, pero no en la familia. Y ahora es la familia el núcleo fundamental de acción. Muchas gracias, Oscar, y sobre todo este énfasis en dar respuesta a todo el tema de alimentación y nutrición, que va a ser un desafío muy importante que se nos viene. Bien, toca el turno a nuestra querida Gloria Helfer. Evidentemente, el tema, el impacto que ha tenido la pandemia en la educación y los resultados que estamos viviendo, pues es una situación que preocupa mucho. A veces no se ve, pero el impacto tanto emocional, salud mental, el hecho de no tener acceso a los conocimientos, nos está pasando ya la factura.
Y frente a ese contexto está este panorama de pobreza. Entonces, Gloria, ¿cómo visualizas tú la gestión regional y municipal que tienen que tener un rol más importante, más visible y más destacado en la lucha contra la pobreza? ¿Cómo visualizas esto? Porque tenemos que hablar de esto, porque esto no está siendo considerado en las discusiones de una nueva agenda de gobernabilidad. Gloria. Ya, miren, primero para la sacudida que nos ha dado Carlos, sirve pues, porque te confronta con una realidad. Y lo de Carlos Eduardo me parece muy importante, lo de la desconfianza, y que para vencer la desconfianza tienes que mostrar cosas, tienes que tener práctica, y el efecto demostrador es el único que vale. Yo lo veo, yo lo creo. Y eso tiene que ver con gestión, y con gestión de gobiernos locales y con gestión de gobiernos regionales, que es lo que tú preguntas, pero también tiene que ver con lo que está planteando Óscar, con la familia y la comunidad, porque es lo cercano. Y porque ahora, como el problema inmenso de las comunicaciones que tenemos, entonces tenemos que buscar la gestión más cercana, siempre, porque es ahí donde están los problemas. Miren, yo pienso que tenemos que pensar no solamente los efectos actuales de pandemia, sino las secuelas. Y en el sector educación, que ustedes saben que es lo que yo sigo cercanamente, es dramático. Estamos con 472,000 niñas, niños, estudiantes que no acceden a Aprendo en Casa ni a ningún sistema. Estamos con 705,000 niñas, niños que han interrumpido sus estudios o están a punto de hacerlo. Y estas son cifras absolutamente conservadoras. Tenemos contacto con las regiones y la cosa es como que si se nos fuera desgranando. Los esfuerzos del ministerio son muy grandes, pero nuevamente ahí está el problema del centralismo. Es por eso que en la onda de lo que tenemos que entrar, y es a eso que nos llama la iglesia, y el monseñor Cardenal Barreto ha sido muy explícito en esa convocatoria, es para ponernos de acuerdo, porque el acuerdo, la proclama es poner un poco de orden para poder operar. Y una de esas cosas que tenemos que hacer es operar descentralizadamente, por supuesto, muy descentralizadamente, pero también con muchísima creatividad. Y lo que hemos venido pugnando en inversión en la infancia siempre, integralmente, porque ahora lo que vemos es que no nos queda ninguna otra que más evidente aún, que necesitamos en las comunidades, arrancando por las familias, con participación y decisiones tomadas con las comunidades, con la gente misma, entonces ver todo lo que necesitan. Estamos muy preocupados por la conectividad, por supuesto, y cómo llega la educación, pero estamos muy preocupados por la alimentación y la atención, como tú decías, Salvador, de la salud emocional, mental de nuestras niñas y de las mismas familias con toda la pérdida. Entonces es momento de trabajar juntos, pero no es que el nuevo gobierno tiene que entrar a dar continuidad y reforzar y abrirse a todas estas reflexiones, poniendo a la gente en el centro. Yo no me resigno, no puedo resignarme, porque yo creo que somos responsables todos, por supuesto. También parte de nuestra responsabilidad es exigir. Muchísimas gracias, Gloria, y yo creo que en esa perspectiva, o tener la posibilidad de generar una plataforma de seguimiento y vigilancia ciudadana para que los compromisos se juntan, es cada vez más urgente, y la necesidad de una alianza público, privada y ciudadana para poder garantizar esto. Es importante tener una mesa de diálogo amplio y transparente. Les pido, voy a ir a un pequeño corte y vuelvo con la pregunta que nos han hecho llegar los medios de comunicación regionales para ustedes. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente.
Inversión en la infancia es una iniciativa orientada a crear conciencia sobre la necesidad de invertir en la primera infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Te invitamos a unirte a esta campaña. Sé parte de la comunidad que apoya esta iniciativa ciudadana y juntos sigamos promoviendo el desarrollo integral de los niños y niñas de nuestro país. Solo sigue estos simples pasos. Paso 1. Haz clic en el link que encontrarás en la página web y en el Facebook de Inversión en la Infancia, o escanea el código QR. Paso 2. Coloca el monto con el que deseas unirte a la campaña. Paso 3. Llena tus datos y coloca un correo vigente para el envío de la constancia. Ya eres parte de esta iniciativa ciudadana que apoya Inversión en la Infancia. Bien, ya estamos de vuelta con Diálogo Abierto. Muchísimas gracias a las personas que están escribiendo por las diferentes plataformas. Sí, realmente es un lujo tener estos invitados especiales para el análisis que estamos haciendo. Yo paso inmediatamente pues a 4 preguntas que ya nos han hecho llegar aquí. La primera pregunta es para el señor Adriansen de La República. La República pregunta, Carlos, para ti, la pobreza provocada, y los otros invitados también pueden complementar, si es el caso. La pobreza provocada o incrementada por esta crisis económica que tiene como parte la pandemia es mundial. La pregunta es, ¿hay experiencia en otros países que podrían servir al Perú, que pudieran ser tomados como buenos resultados? Carlos. En primer lugar, hay algo que quisiera destacar agradeciendo la invitación a este panel de primero. La primera es que, a pesar del espíritu que reina en la mesa, yo soy muy desconfiado a la búsqueda de confianza y al consenso. Prefiero la controversia, porque en la controversia se nota justamente aquello que funciona. Los consensos en el Perú se asocian a este declive. Ha sido muy popular en el Perú cierto tipo de políticas económicas que explican lo que hoy día no pasa. Insisto, lo que sucedió en 2020 no es solo la pandemia ni la informalidad como creía Vizcarra. Tiene que ver con esa tolerancia que tenemos respecto a vocablos como corrupción burocrática. La corrupción burocrática no existe cuando los burócratas tienen la integridad de Carlos Eduardo Aramburú o Gloria Helfer, pero existen otros lugares donde se tolera, donde hay coimeros, coimeados y ciegos, sordos y mudos. Si uno mira la cifra de Transparencia Internacional, es un breve preámbulo, ¿saben cuál nos sale como promedio la administración más corrupta? Desde que publica cifras Transparencia, la última. Y la anterior, menos corrupta. O sea, la corrupción se ha ido evidenciando. Me puse a estudiar el tema y lo hago corto. Para acabar con la corrupción en un país como el Perú hay que hacer 3 cosas. Primero, mejorar el indicador de control de la corrupción que publica el Banco Mundial. Segundo, hay que dar mucho mayor libertad para que sepamos más temprano que todos los Vizcarra que han estado involucrados con casos de corrupción burocrática. Y tercero, reducir, mientras no hagamos esto, el tamaño del botín. Pero hacemos todo lo contrario y por consenso. Por consenso creemos que un sistema de salud público que no solamente tiene ineficacia y héroes, sino también corrupción, va a enfrentar una pandemia sin el sector privado. Y los resultados son desastrosos. Señor periodista de La República, Baldwin, a inicios de la pandemia, decía que para enfrentar las 2 curvas, la epidémica y la recesiva, había que integrar un esquema de reactivación inteligente con focalización y vacunas cuando apareciesen.
hace más de un año. ¿Y qué hemos hecho? La administración es estatal, es selectiva, solo los gringuitos se pueden ir a Miami, los demás tenemos que ir a concursos, si es que queremos vacunarnos. Y como resultado de esto, ni siquiera el 2021, el año de nuestro bicentenario, tiene visos de recuperación. Por lo tanto, yo invito a que más allá de la bonita iniciativa de las iglesias, pensemos en comenzar a discutir qué funciona, como plantea la pregunta del señor periodista de la República, y esto implica reconocer cosas básicas. Las vacunas reactivan, así de claro. El gasto público, mientras no tengamos institucionalidad, va a ser correlato de corrupción. A mí cuando me dicen voy a renegociar un contrato, digo, esto no lo hizo Vladimiro Montesino porque no, ya se habían cambiado los contratos en esa época. Así que mucho ojo con eso. Tenemos un país que está en declive, que tiene 10 años en declive, y parecemos creer que somos ricos y que nuestro problema es redistributivo. Carlos dijo, Carlos, a mí me preocupa la desigualdad, a mí me apesta la desigualdad, pero tú sabes mejor que nadie que la pobreza mata. Estamos en un radio regional, pero si uno agarra el producto per cápita por regiones, encuentra dos bandos en el Perú desde hace más de 20 años. Los que tienen indicadores argentinos, Lima y la costa sur, y los que tienen indicadores bolivianos ricos, el resto del Perú. Y tenemos 20 años con dos países distintos, casi alguien diría desde la colonia, vivimos así. Por lo tanto, hay que comenzar a repensar un Perú agresivo en este bicentenario, y para ello no hay magia. Sin inversión privada masiva, sin un combate frontal a las raíces de la corrupción, que son institucionales y que no nos permiten la fácil receta de más gasto en educación, más gasto en salud, porque se van a repetir los cuadros de corrupción. Acuérdate de ese médico amigo de uno de los presidentes anteriores que lo primero que hizo al llegar es ponerse a hacer operaciones truchas y nadie lo castigaba. Hablemos de nuestro país como es, porque se está cayendo a un hoyo terrible y no nos vamos a recuperar el 2021 ya. Por favor, estamos casi acercándonos a la mitad de año y el Perú crece en la primera mitad. Bien. El próximo gobierno tiene problemas severos y si no enfrenta la pandemia al mismo tiempo que la reactivación, no entiende que son la misma cosa. Me temo que si les hablo dentro de 2 años o dentro de 10 años, si Dios me da vida, si la pandemia no me lleva, entonces vamos a encontrar una queja similar y vamos a buscar consensos. El problema es que los consensos no tienen ninguna garantía de funcionar. Todos nuestros consensos han llevado a un país fracasado, más subdesarrollado de acuerdo a estimaciones kilométricas que cuando nacimos como nación, y definitivamente más subdesarrollado en términos relativos de lo que fuimos desde que hay cifras. Tenemos un enorme reto. Tenemos mentes brillantes como la de ustedes. También hay algún economista oscuro que básicamente les pone las cifras. No es negativismo, Carlos, yo soy el ser más esperanzado en este país que hay, pero las cifras no me ayudan. Me encantaría que me ayuden. No, muchísimas gracias, Carlos, por tu vía. Ya siguen llegando preguntas de los medios de comunicación, pero Carlos Eduardo, parece que Radio Cutivalú tiene un punto contigo y nuevamente tus amigos de Piura preguntan para Radio Cutivalú de Piura, Carlos Eduardo, si desde hace 30 años se impuso un modelo económico que casi todas las naciones del mundo han ido abandonando, cambiando por un modelo más social, más directo, ¿por qué el Perú se persiste en mantener lo que no ha dado cierto? Está un poco en la línea de lo que a la primera pregunta hecha a nuestro amigo el señor Carlos Adriancén. Carlos Eduardo. Yo primero quiero poner en duda la idea de que hay un modelo único, ¿verdad? O sea, como un modelo de izquierda o un modelo de derecha. Si tú miras lo que a mi modo de ver son los países que deberíamos tratar de imitar con grandes dificultades, por cierto, son los países de Europa del Norte, ¿verdad? Finlandia, Dinamarca, Noruega, que tienen sus propios problemas, pero que son capitalismo, pero capitalismo con una presencia del Estado fuerte. Entonces, a mí me molesta mucho esta manera, muy común además en la cultura, de simplificar
para entender lo que no puede simplificarse y es complejo, ¿no? Entonces, yo no creo que haya un modelo neoliberal puro ni un modelo socialista puro. Es decir, ¿dónde el socialismo ha triunfado? Den ustedes un ejemplo. ¿A dónde? ¿Y cuál modelo estamos hablando? ¿Venezolano? No es modelo para nadie, por favor, ¿no? Y la Unión Soviética, vienen ustedes acá de la China popular, ¿verdad? La China es un capitalismo de Estado. Quien me diga que China es socialista, por favor, me muero de risa, está mal integrado, ¿no es cierto? Sin embargo, es la potencia desde el punto de vista económico global, sin libertades políticas, que tiene más éxito desde el punto de vista puramente macroeconómico. Entonces, yo creo que hay que pensar en forma más compleja. Uno de los grandes enemigos de la realidad es la simplificación. Entonces, cuando hablamos del modelo, creo que en el Perú nunca hemos tenido un modelo de capitalismo social real, y tampoco hemos tenido sin duda un modelo socialista, hemos tenido unas combinaciones híbridas que no llegan a nada, porque no hay una propuesta clara y concreta. Entonces, ese es un primer lugar. En segundo lugar, yo creo que la desigualdad sí importa, ¿verdad? La desigualdad tiene que ver con las oportunidades y tiene que ver con algo, y no quiero contradecir porque no es una contradicción, es una complementación a lo que decía Carlos Adriancén. Hicimos hace unos años un estudio muy interesante con una pregunta muy sencilla. ¿Hay más mercado o hay más Estado en las regiones? Entonces, la teoría, digamos, confrontacional sostiene que donde hay más Estado debe haber menos mercado y viceversa. Mentira. Hay más mercado donde hay más Estado. ¿A qué me refiero? Si tú eres un inversionista y no tienes internet, no tienes carretera, no tienes hospital, no tienes un colegio en que tus hijos puedan ir a estudiar, no vas a invertir. Entonces, una cosa interesante que descubrimos en un trabajo del PNUD muy interesante de indicadores estadísticos es que hay más mercado donde hay Estado. Pero ¿cuál es la función? Y esto es un modelo keynesiano ya clásico. El Estado tiene que invertir en lo básico. Una de las cosas más culturales que he encontrado cuando empezaron el programa Servir, por ejemplo, de gerentes, para poner gerencia, que es un tema fundamental en las regiones, ¿saben cuál era la principal razón por la que gerentes de alto nivel, muy bien pagados además, no iban a vivir? No había un colegio para sus hijos. Es algo tan importante como educación privada de calidad. Tiene que estar en Huancavelica, en Huancayo, en Pasco y en Puno, para que la gestión se vaya. Otro tema que estamos trabajando con estudiantes de la Católica es las élites regionales. Todas se han venido a Lima, ¿verdad? Los grandes pensadores arequipeños, no solamente no hay élites económicas, no hay élites académicas. Tenemos que hacer que la región, que el interior sea atractivo. Y el punto de partida, no solo el único, es la inversión pública a la que debe acompañar la inversión de mercado. Para mí, el gran dilema que tenemos frente a esta elección, y quiero ser muy claro, es qué opción política te ofrece más garantías de crear confianza, insisto en el tema de confianza, para que la inversión privada pueda seguir el paso a la inversión pública. Y en el tema de corrupción creo que es muy importante no solamente fortalecer la Contraloría, sino ir trabajando, y lo decía Oscar con toda razón, la familia, pero la familia no solamente como unidad de protección, la familia como unidad de creación de valores, ¿verdad? Cuando el papá le dice al hijo, mira, aprovecho estos lapiceros que me he tirado de la oficina, ¿qué lección le está diciendo? Que robar está bien, pues, ¿no es cierto? Entonces, otro consenso para coincidir un poco con Carlos Común es que el Estado tiene que dar el ejemplo. No, el cambio cultural y valores tiene que venir de la familia. Entonces, si un padre no asume valores y responsabilidad, estamos fritos. Yo tengo una idea más liberal, digamos, no neoliberal, sino liberal en el sentido siguiente. Ciudadanía es una combinación de obligaciones, pero también de derechos. El discurso de derechos está muy fuerte, el discurso de obligaciones casi inexistente. Yo hago la pila en la calle, boto la basura, me robo lo que puedo, y entonces es un ejemplo claro de irresponsabilidad ciudadana. Entonces, no solamente esperemos que todo el Estado pueda hacer todo, tenemos que empezar un cambio de valores. Yo celebro que la Iglesia esté presente porque necesitamos una discusión muy asociada a lo que el ciudadano tiene que hacer como entidad responsable de cuidado de su familia, pero de cuidado de lo que es de todos, de lo que es colectivo. Una cosa muy bonita de la antropología, que hemos perdido en el mundo moderno, creo yo, la noción de lo que es de todos, tenemos que cuidarlos todos. La calle no es de nadie, la pista no es de nadie, el bus no es de nadie, es de todos nosotros. A ver, mete una basura o haz un acto público indeseable en un bus público de Noruega, te metes preso al toque. Yo le doy una anécdota que tuve de un querido amigo mío que fue a Noruega. Estaba en un restaurante y de repente estaban almorzando y llegó un señor muy elegante. La gente empezó a pararse y se fueron todos. ¿Qué pasó? Este señor tiene plaga, peste, lepra o algo por el estilo. Era un corrupto conocido. La gente abandonó el restaurante porque no querían comer en el mismo restaurante que un corrupto, ¿verdad? Tenemos que crear una conciencia colectiva de valores y la responsabilidad no es solo del Estado, es de los ciudadanos. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Es un buen punto que además está en este momento en el chat. Hay mucha gente que está participando y que quiere hacer preguntas. Sin embargo, me dicen a todo lo que lleva la situación de la infancia. Sí, pues estamos luchando por poner justamente en evidencia la dimensión humana de la pobreza que está viviendo nuestra infancia y que tenemos que enfrentarla cara a cara. En ese contexto, la radio La Voz de la Selva en realidad hace una pregunta junto con Radio Estéreo Villa en la misma dimensión y ahora Radio Diplomat también de Trujillo. Yo quisiera si fuera tan amable, Oscar y Gloria responder.
Aterricemos a la situación de la infancia y la niñez, que es una evidencia concreta. ¿Qué estrategias deberían emplear las autoridades desde el sector local, regional, para poder hacer frente a esto? ¿Qué hacemos? Porque esta es una evidencia. Hambre, desnutrición, atención, salud, una educación deficiente, tablets que llegan y a veces no. En fin, ¿qué se debería hacer como parte de una exigibilidad y un monitoreo desde lo local o desde lo regional? No sé, Óscar o tú, Gloria, quien desee empezar. Gloria. Correcto. Miren, ya entramos en esta fase de ir pensando en estrategias y en cosas concretas. Yo estoy de acuerdo, en esta sala aquí presentes somos todos soñadores, pues. Estamos imaginando cómo queremos que sea, cómo deseamos que se transforme el país, qué necesitamos para hacerlo, porque estamos muy motivados, ¿no? Y así aparezcan discrepancias, yo creo que hay cuestiones en común que son sumamente importantes. Y tenemos que compartir en lo grande y tenemos que aplicar y hacer visible lo pequeño, porque si no, no se cree. Y ahí voy a llegar al punto que nos preguntan. Pero para decir que lo que se tiene que vencer es tan grande, tan inmenso, solamente el tema de corrupción, atraviesa todo, y atraviesa lo público y atraviesa lo privado, y atraviesa todos los estratos y todos los niveles, y se ha normalizado. Entonces me pasa con los padres, ¿no es cierto? Lo que beneficia a todos, al cuidado, eso me parece sumamente sano. ¿Cómo avanzar en estas estrategias? Y al mismo tiempo la exigibilidad que tú mencionas, Salvador, es tan fuerte, la sacudida es tan tremenda que estamos en condiciones de experimentar cosas nuevas. Eso es lo que estamos trabajando en educación mucho más fuertemente, a propósito de ver cómo atendemos a los últimos de los últimos, que son los que no reciben nada. En este país hay niños que no perdieron ni un día de clases y hay otros que no tuvieron ni un día de clases. Entonces, ¿cómo hacemos para atender eso? Y lo que viene es gestión, pero que es una gestión que tiene que ser transformada de abajo para arriba. Un poco en la misma línea que ha mencionado Carlos Eduardo y lo que está mencionando Carlos. Tenemos una capacidad de generar una gestión eficiente porque tenemos gente suficiente para hacer esto. Apelo, Gloria y Óscar, a estos 4 o 5 minutos que nos quedan para poder básicamente concretar en esta cuestión del programa. Glorita, perdón. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, y eso es lo que estamos trabajando y elaborando, porque si no se demuestra no funciona. Pero tiene que ser flexibilizando la gestión del Estado. La burocracia nos aplasta y no nos deja ejecutar presupuestos, ni nos deja articular intersectorialmente, ni nos deja aprovechar todos los recursos que en este momento son indispensables y que están en los tambos, que están en los presupuestos chiquitos de los municipios, pero que podrían servir para eso en cada uno de los sectores, porque si los pusiéramos juntos podríamos hacer mucho más y mejor. Eso yo creo que es lo que debería hacia eso deberíamos de orientar sobre todo esta gestión, y sí poniéndonos de acuerdo. Consenso es una palabra muy grande, pero ponernos de acuerdo es absolutamente indispensable, porque si no nada funciona. Gracias, Gloria, y es un punto que resaltan aquí también en el chat. Y yo, Óscar, entonces la misma pregunta para ti. Entonces una reflexión, si fuéramos concretarnos en los próximos 2 minutos para poder tener los tiempos de televisión. Óscar. Gracias, Salvador.
Miren, si me preguntan como médico qué es lo que se necesita para los pequeños, ya tenemos la receta, no hay que inventarlo, ¿no? Los niños necesitan alimentación complementaria con todos los micronutrientes, necesitan vacunación, necesitan una atención proyectada al hogar, etcétera. Sí, sabemos qué es lo que se necesita, pero el tema es cómo llegamos a que eso se concrete. ¿Se trata solo de reformar el Estado o poner a gobernantes más eficientes o funcionarios? Yo diría que más que eso. Se trata de institucionalizar el trabajo conjunto, la decisión compartida. Yo les doy ejemplo. La Organización Mundial de la Salud tardó 6 meses en recomendar las mascarillas, sabiendo, ¿no?, ya con los datos que daban algunos científicos, que la transmisión es por los aerosoles del COVID. Sin embargo, por la burocracia, etcétera, recién 6 meses después se atrevieron a dar esta recomendación. Y eso porque la burocracia está aislada. La burocracia no consulta. La burocracia en general y en los países y en los gobiernos puede estar hasta ideologizada, pero puede ser corrupta, pero nunca consulta, no hay un control social. Entonces, si queremos que las estrategias empiecen a funcionar, necesitamos que haya una participación institucionalizada, con carácter vinculante, de todos los actores sociales y donde se incluyen también el sector privado, es decir, abierta, etc., ¿no? Pero no podemos permitir pues que haya alcaldías que decidan unilateralmente sobre qué es lo que hay que hacer. Ahí murió cualquier plan. O que exista un gobierno regional igualmente, de que no que tenga otros criterios. ¿Esto cómo se remedia? Con la participación. Una participación cívica en espacios que no hay que crear. Existen espacios consultivos, de asesoría, ya en el Estado, en los ministerios, en los sectores. Pero tienen que funcionar. Y a un municipio, pero que no funcionan. Así ni es. menos tienen un carácter vinculante. Para mí ahí está la clave para empezar la gestión y las estrategias que beneficien a los que ahora necesitan. Gracias. Gracias. Independientemente de la transmisión que tenemos vía televisión digital, que es una buena cantidad de miles de personas, sobre todo en las áreas de los conos, en este momento estamos con más de 6.000 personas en tiempo real y esto implica realmente el interés que hay por los temas que se están tratando. Y yo les agradezco mucho porque estamos haciendo didáctica también. Nos quedaría 1 minuto para cada uno de ustedes para que puedan dar su recomendación final en relación a próximos pasos. Sin embargo, yo les leo 2 o 3 comentarios que nos han hecho llegar. Pina Morgan nos dice que es bueno tener la magnitud de la pobreza en la infancia por edades. Por el otro lado, Alberto Santa Cruz nos escribe también sobre qué hacer ahora, porque entendemos todo el problema, cómo levantarse, o sea, quizás para este minuto. La peor de las crisis, nos dicen desde Huancayo, tiene que ver con el tema sanitario, pero hablan de los que están pobres, pero no los que han quedado en pobres, también que son los que gastaron todos sus ahorros, que han perdido familia, que se han endeudado con el, con el oxígeno y una serie de cosas, que eso no aparece en la pobreza monetaria ni en la pobreza dimensional. Y el otro problema que menciona Antón, que tiene que ver con los temas que en cierta forma lo ha tomado Carlos Eduardo y también Carlos Adriancén. El problema será, dicen ellos, miren, cuestión de ya existe este temor. El problema será, dice Antón, si nos dejarán exigir sin que nos censuremos o nos matemos unos a los otros. Esto parece que existe en la población y yo les pido su minuto, por favor. Comenzamos entonces, Carlos Adriancén, para este mensaje final y para tu despedida, ¿sí? Quiero comenzar agradeciendo a Santalú por estar en esta mesa. En esta mesa me han enseñado que yo debo ser muy cuidadoso cuando uso la palabra consenso, porque acuerdos con personas inteligentes, qué fácil es. Pero consensos muchas veces en política económica se refiere a consensos con los gremios, con los poderosos, toma de reguladores. Con eso yo tengo mucha desconfianza y por lo tanto en esta dirección iba mi frase inicial.
En segundo lugar, pido que los peruanos debemos entender que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Descubrí con tremenda pena, doctora Helfer, que si uno calcula cuánto ha crecido el producto por persona de un hermano venezolano, este ha caído, según cifras del Banco Mundial y del Fondo Monetario, en los últimos 10 años, 75%. Considerando cómo se ha deteriorado la política económica y se ha deteriorado la distribución del ingreso en Venezuela a favor de unos pocos, ¿se imagina el nivel de hambre? Por ello digo que es importante ser tremendamente abierto y reflexivo. Necesitamos alto crecimiento, este gobierno lo requiere como prioridad. Me encanta combatir la desigualdad, coincido, me apesta la desigualdad, pero la muerte de un peruano innecesaria porque no se entendió que el combate a la pandemia debe reactivar y la reactivación combate la pandemia como se sabía desde antes que comience la pandemia, es algo que me llama a reflexión y me llama a invitarnos en eso. No hay dos curvas que coliden, no hay disyuntiva, es el mismo esfuerzo por crecer tratando de que no muera un solo peruano por esta desgracia llamada COVID-19. Y esto es algo que tiene respuestas ingenieriles, concretas. El doctor Liendo no me va a permitir, hay forma de enfrentar mucho mejor de lo que lo estamos haciendo, en educación igualmente y en fin, en toda la economía. Pero, de nuevo, comienzo con lo que empecé. Agradezco la invitación. A esta mesa me deben invitar más seguido para que me sube el IQ. Carlos, muchísimas gracias. Yo creo que se contribuye. Estamos tratando de crear un diálogo justamente para visibilizar una salida conjunta a lo que nos viene como problema, que no es un problema individual, es problema de todos nosotros. Carlos Eduardo, por favor, en este minuto, si fueras tan amable. Y cómo no, bueno, lo mismo, muchas gracias, siempre es un placer conversar con gente no solamente capaz, sino de buena voluntad y mirar, yo creo, la luz al final del túnel, ¿no? La primera cosa que quisiera decir es que hay que recordar que los manejos de lo público como lo privado funciona por equipos. Yo creo que es muy importante ir abandonando la idea que una sola persona lo puede todo, ¿verdad? Yo en la universidad jamás funcionaría como buenas facultades sociales cuando soy decano si no tuviera un equipo de primer nivel. Entonces, lo primero que habría que ver es qué equipo está atrás de cada uno de los candidatos y qué garantía nos da de tener una competencia mínima para trabajar. Ahora, el equipo no solamente es el equipo a nivel central, equipos tenemos a nivel de gobiernos regionales y cómo reforzamos las competencias y las capacidades, lo que Gloria decía, la capacidad de gestión. Lo segundo que me hace optimista es que nunca hemos tenido una generación de jóvenes tan bien educada, tan numerosa y tan dispuesta a cambiar las cosas. Yo siento que tenemos que empezar a trabajar programas para jóvenes, no solamente en términos de apoyarlos, sino darles oportunidades de crecer, de inventar y de innovar. Un ejemplo muy bonito, por ejemplo, es todo el asunto que en la Católica estamos trabajando para hacer del patrimonio cultural una oportunidad de negocios, de inclusión, de identidad. Caral, que es una maravilla del caso peruano, poca gente lo ha podido conocer, hace 20 años no era nada, hasta los burros se quedaban dormidos, ¿verdad? Sin embargo, tenemos una oportunidad que ya está descentralizada. El patrimonio cultural, y quizás es mi sesgo antropológico, es una oportunidad muy interesante, no solamente de desarrollo descentralizado, es una oportunidad de involucrar a los jóvenes con actividades productivas en gastronomía, en artesanía, en guías, en una serie de funciones. Y lo tercero, creo yo que es muy importante tener en cuenta, es que creo que ha sido muy claro, y en esta época más que nunca, que el poder es un tema que no depende solamente de empresarios o de políticos, depende de la sociedad civil. Lo que decía Oscar, el tema de participación. Métete, o sea, participa, sé parte de tu vida social, sé parte de la vida cotidiana. La política o la haces o te la hacen, ¿verdad? Pero necesitamos tener una idea mucho más participativa, mucho más vigilante, mucho más presente de lo que nos concierne de forma cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestra institución, en nuestro barrio, en nuestro vecindario. Esa voluntad de participar para mejorar es fundamental con un cambio político, es decir, eso que lo hagan los políticos, si no me gusta, te cambio cada 5 años, eso no funciona. Gracias. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Gracias también por esta visión. Yo paso en este momento entonces con Oscar Liendo y Gloria Helfer. Oscar. Gracias, Salvador. Yo reflexionaba, en primer lugar, agradeciendo este contacto que Carlos muy bien lo define, nos mejora a todos. Este diálogo eleva nuestras perspectivas, nos da una visión más clara de todo. Solo que este diálogo es incompleto, sería incompleto si no tuviéramos detrás una audiencia. Ojalá, me imagino, ¿no? Los operadores políticos de las dos candidaturas estén escuchando este diálogo.
Eso significa, en primer lugar, que no limitan su accionar a las decisiones, pujas y estrategias que se da entre los partidos, sino que escuchan a la sociedad civil. Y ojalá que no solo nos escucharan, sino dentro de sus programas de ejemplar de ciudadanía con una orientación cívica, ¿no?, basada en nuestros patrimonios nacionales, orientada a resolver los problemas. Y yo creo que cualquiera fuese el sesgo ideológico que tenga la gente en el poder, el escuchar y tener una estrategia de participación desde la base hasta el nivel nacional, asegura que las decisiones sean consensuadas, asegura que todos aprendamos juntos, porque sabemos que la gran enseñanza de esta epidemia ha sido esa, que hemos ido aprendiendo juntos, un aprendizaje costoso, pero así, en conjunto, podemos afrontar y encontrar las soluciones que requiere nuestra población. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Entonces, nuestra querida Gloria, entonces para tu intervención también, antes de finalizar el programa. Adelante, Gloria. Sí, yo también agradecer esta reunión, agradecer con el sentimiento, con la sensación de que no estamos solo los que estamos en esta mesa, sino toda la audiencia. A mí me ocurre mucho que la gente después reacciona. Yo le escuché decir tal cosa. Y entonces esa es la maravilla de los medios. Y por eso quiero aprovechar la maravilla de los medios y que lleguen las ideas de lo que también recojo de todo lo que estamos nosotros comprometidos y estamos escuchando, ¿no? Y yo creo que esta es una época que tenemos que soltar la imaginación. Tiene que empezarse a pensar nuevo en todos los niveles. Yo estoy hablando de la macroeconomía y estoy hablando de cómo conducimos y cómo organizamos en esas comunidades, con las familias, la relación con las escuelas, los nuevos roles de los maestros y todas las cosas para poder armar una nueva forma de vivir en nuestro país, en nuestro planeta. Pero eso necesita libertad. Necesita autonomía, la imaginación no funciona cuando hay opresión, cuando hay imposición, cuando hay avasallamiento. Y entonces en ese momento lo que nosotros tenemos que pelear tremendamente es por la libertad. No podemos imaginar más dictaduras, no podemos imaginar más imposiciones. Eso es lo que está pidiendo la gente. Los maestros, por ejemplo, quieren que los aplaste menos la burocracia, pero todos queremos poder soltar nuestra imaginación para inventar lo nuevo, para salvar a los niños, para encontrar soluciones concretas, precisas, pero que las podamos hacer visibles para recuperar la esperanza y la confianza. Muchísimas gracias, Gloria. Realmente ustedes saben, en este momento hay una gran alegría de haber podido tener esta didáctica, esta reunión con todos ustedes, y quiero recordar a todos ustedes, si se perdió parte del programa, mañana se repite a las 11 de la mañana por las plataformas nuestras. Pasen la voz. Carlos, muchísimas gracias. Carlos Eduardo, muchas gracias. Oscar Liendo, un abrazo grande, y lo mismo a ti, a Gloria, y seguimos poniendo nuestro granito de arena para poner la infancia y la inversión en la infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza en la agenda social y política. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido realmente un gusto de estar con ustedes. Gracias, buenas tardes.